Sublime canción del polaco Goyeneche de Cuesta Abajo. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Que muchas cosas, esa gloriosa frase de arranque del tango, tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? Una historia en muchos casos gloriosa, que en los últimos tiempos deja mucho que desear y a mí pasa permanentemente como padre, que me pregunto qué país le estamos legando a nuestros hijos. Y por eso es que hoy convocamos a un joven historiador que acaba de presentar el segundo volumen de su Historia Escondida del Uruguay. En el primer volumen, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, y el segundo, héroes, antihéroes y villanos. Cualquiera de los dos, más que recomendables. Me refiero a Leonardo Borges. ¿Cómo andás, Leo? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Neri? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bueno, con mucho frío, como pasa en todo. Mira, quiero arrancar contigo hablando de mitos y verdades. Hoy se cumplen 23 años de la muerte de quien para mí, vos lo sabés si es que nos escuchás más o menos habitualmente, fue uno de los grandes presidentes del Uruguay de las últimas décadas y un hombre que ha marcado enormemente la historia, a pesar de su poco tiempo en la presidencia, y ha dividido las aguas. Se trata del siguiente. Yo les invito a reavivar la fe y la esperanza en el porvenir, porque sabemos cómo hacerlo y estamos convencidos de que lo podemos volver a hacer. Obviamente, es la voz de Jorge Pacheco Areco y una de las frases más icónicas que han quedado para la historia. ¿Cuál es tu versión de Jorge Pacheco Areco? ¿Por qué ha quedado en la historia, más allá de los tiempos que le tocó vivir, y ha dividido las aguas especialmente entre la derecha y la izquierda en este país? Bueno, arrancamos livianito, digamos. Bueno, con respecto a Pacheco, a mí me pasa una cosa interesante con Pacheco. Claramente, dentro de la configuración de un relato, ya hemos hablado nosotros en estos micrófonos, de que existe una configuración de un relato de derecha, pero también de un relato de izquierda. Obviamente Pacheco aparece en el lugar de el villano, dentro de esa configuración. A mí lo que me pasa es que me cambió bastante la concepción, muchas concepciones con respecto a Pacheco, cuando leí un libro muy interesante que se llama Pacheco, la trama oculta del poder, de Jorge Chagas y Gustavo Trujillo. No sé si lo leíste. Sí, gran libro. Es un gran libro porque es un libro que de alguna forma desentraña una serie de mitos o desarticula una serie de mitos con respecto a Pacheco, que en realidad uno repite como si fuera una Biblia pagana, ¿no? Por ejemplo, uno siempre dice, la vicepresidencia era para Servando Michelini, Pacheco llegó de Chiripa. Y eso no es verdad. No es del todo cierto eso. Pacheco cuando accede a la vicepresidencia ya era un político avisado, ya era director del Día, ya era diputado. O sea, digamos que hay que desentrañar una serie de cosas con respecto a lo que sucedió con la candidatura de Pacheco Areco. Después, cuando Pacheco accede a la primera legislatura por la muerte de Gestido, además, una cosa aparte es que Gestido era un candidato muy importante en aquel momento, pero muy importante, ¿tá? Digamos que mucha gente optó por Gestido por la situación en que se encontraba el Uruguay, una situación de guerra interna, ¿tá? Pero cuando muere Gestido, que era un militar de carrera, que era un hombre que había hecho una de las cosas que para aquel momento fueron sorpresivas, como hacer de AFE una empresa comercialmente que funcionaba, a partir de ahí, cuando llega Pacheco a la primera legislatura, ahí lo que tenemos que entender un poquito es, bueno, qué sucedía económicamente, culturalmente, socialmente y políticamente, ¿tá? Entonces, ahí sí nosotros podemos llegar, no a criticar, porque también está esto, la historia necesita comprender, no juzgar, necesita comprender, bueno, qué pasaba económicamente. Si uno lee Henry Finch, por ejemplo, uno de los libros más icónicos de historia económica del Uruguay, de un extranjero, ¿no? Que además tenía una cosa muy buena Henry Finch, y es que era de Peñarol, ¿tá? Vino a Uruguay y se encontró con una serie de políticas económicas llevadas adelante por el pachequismo que fueron de alguna manera positivas. Pienso en subsistencias, pienso en la congelación de precios y salarios, que trataron de romper con esa lógica que venía teniendo el Uruguay. Por otro lado está lo político. Sí, una situación de guerra interna, donde Pacheco toma determinadas decisiones, que ahí sí, de alguna forma podemos
podemos entenderlas, pero al mismo tiempo podemos darnos cuenta que el Senado de aquella época no estaba de acuerdo con esas medidas. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno las critica no está siendo anacrónico, está sosteniéndose sobre determinados políticos que decían, bueno, las medidas de seguridad no son la solución. Bueno, y ahí nos metemos en otra discusión, ¿tá? Eso por un lado. Por otro lado, ¿tá? Está el Pacheco post-presidencia, ¿no? Que es un Pacheco que apoya la dictadura, que es un Pacheco que consigue un cargo diplomático en el extranjero, que es un Pacheco que no apoya el plebiscito, ¿tá? Que se encontraba en Estados Unidos en aquel momento. Entonces, me parece que para entender a Pacheco tenemos que entender todas las aristas, como todo personaje, tiene muchas aristas, pero claro, como la historiografía en general lo coloca como villano, uno siempre tiende a prender esa lucecita, pero me parece que lo que hay que hacer es entenderlo en todo su contexto. Ahora, Leo, para terminar el tema Pacheco y pasar a otros temas, como bien dijiste, arrancamos muy arriba con la entrevista. Sin embargo, hasta el Parlamento ha tomado para algunas definiciones que le dio muchos privilegios hasta económicos a algunos como los Tupamaros, por ejemplo, de que la dictadura se instala en el año 68, cuando todo el mundo sabe que se instaló el 9 de febrero de 1973 y definitivamente el 27 de junio de ese año. ¿Cómo hasta los partidos tradicionales se dejaron llevar por eso? Mira, lo que pasa es que yo me considero escritor y me considero historiador, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay determinados historiadores o determinados intelectuales que en realidad no están haciendo historia, sino que están haciendo determinados deberes para la clase política, a mí no me interesa. A mí no me interesa, ¿entendés? O sea, claramente la interpretación de lo que es el pachecato, o de, obviamente, una vuelta autoritaria en determinadas cosas, yo lo puedo entender. Pero claro, no, la dictadura no empezó en el 68. Pero en realidad muchas veces está, y como yo no formo parte de la academia, como siempre te digo, yo puedo decir estas cosas. A veces la academia es legitimadora de cosas, y yo no soy parte de la academia, por lo tanto no me interesa legitimar cosas políticas, ¿entendés? Tengo claro porque me pasa lo mismo y sabes lo que sufrimos por eso, pero bueno, ese sufrimiento nos da una gran libertad de conceptos, claro, y de opiniones. Vos en un libro, para mí tu obra prima, y lo recomiendo calurosamente, que se llama Sangre y Barro, historias lo que fue desde 1830 hasta el fin de las guerras civiles entre blancos y colorados en la batalla de Masosiá en 1904, y hablas de 71 enfrentamientos armados entre blancos y colorados, o bueno, desde que empiezan a ser blancos y colorados a partir de 1836. Contame un poco de qué se trató eso. Bueno, eso es un número que a mí siempre me impactó. Yo trabajé muchos años con Carlos Maggi, y con Carlos siempre jodíamos con esto y conversábamos y qué sé yo, porque ese numerito lo hizo Varela. José Pedro Varela se tomó el trabajo en uno de sus libros, básicamente La educación del pueblo, de historiar de alguna manera todos los levantamientos, ¿no? Obviamente se quedó corto, ¿no? Porque Varela murió en 1879. Pero ¿qué pasa? Después de todo eso, lo agarró Washington Lockhart, el ensayista mercedario, sí, y agarró y dijo, bueno, vamos a poner todos los levantamientos. Y claro, 71 en 74 años. O sea, estamos hablando de casi uno por año. Reíte de un país africano, ¿no? Que nosotros vemos los países africanos durante el siglo XX que tenían levantamientos. Bueno, Uruguay era un país africano en ese sentido, desde el punto de vista del desorden político. Bolivia también acá en América, ¿cuál es la razón? ¿no? ¿Hola? Te decía, Bolivia también acá en América, ¿no? Exacto, ahí va. Digamos, una de las características que los uruguayos queremos no tener, que siempre se la entendamos al resto. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿cuál es la razón? Entonces, ahí empecé a pensar, digo, ¿cuál es la razón? Y después me cambió la pregunta, no, ¿cuál es la razón? No, ¿por qué cambió? ¿No? ¿Por qué cambió? ¿Por qué Uruguay en el siglo XX encara diferente las discusiones políticas? Y bueno, ahí la reforma vareliana es importante y la cultura se llevó por delante a la violencia. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante la formación del pueblo, por eso Varela lo tenía clarísimo, y por eso Varela justamente utilizaba como plataforma esos levantamientos y decía, bueno, no queremos volver a esto, y para no volver a esto vamos a crear al ciudadano, porque el ciudadano es el que vota, no el que pelea. Hay un personaje, obviamente, hoy por hoy, nuestro héroe máximo, José Gervasio Artigas,
que se fue 10 años antes de estas tierras a que Uruguay fuera independiente, lo cual hace muy llamativo, debe ser un caso único en el mundo, tener un héroe así, que unificó dos corrientes filosóficas y militares tremendamente diferentes. Por un lado los tupamaros y por otro lado fue la figura icónica de la dictadura militar. ¿Por qué eso fue así? Bueno, porque Artigas es básicamente el comodín, es el as en la manga de la historiografía uruguaya, porque Artigas se construyó como un mito, y esa construcción, casi en trabajo de un relojero, es perfecto, ¿no? Ojo, cuando digo construcción no estoy hablando en desmedro de Artigas, o sea, sino de la cantidad de historiadores y sobre todo políticos que fueron colocando su granito de arena para crear una especie de leviatán, una especie de monstruo todopoderoso de muchas cabezas que deja tranquilos y contentos a todos. Por eso hay un Artigas militar, un Artigas Tupamaro, un Artigas comunista, un Artigas socialista, un Artigas blanco, colorado, inclusive un Artigas indigenista. Todos de alguna forma encuentran un discurso, una palabra, una batalla que los define, sin importarle el resto, ¿no? Entonces lo hemos llenado tanto de contenidos que la verdad que tenemos un problema, y es que puede perder contenido, ¿no? Porque termina siendo todo y nada. Uh-huh. Y eso es ideal para un país con tantas necesidades de crear héroes y mitos como el Uruguay, de repente por su propio tamaño, su propio peso específico hasta en la historia americana. Sí, yo creo que en realidad Uruguay es sintomático en eso, o sea, porque es un país, no es un país pequeño desde el punto de vista geográfico, lo que sí está entre dos gigantes. Eso obviamente que le genera un pequeño y gran problema, pero no es un país pequeño desde el punto de vista del tamaño de los países. Es un país poco poblado, eso es verdad, tenemos una densidad de población, inclusive en el interior casi de desierto, es cuestión simplemente de hacer la cuenta, pero somos un país que además estamos tan relacionados con lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, que somos una provincia secesionista. Entonces tenemos una necesidad de diferenciarnos, porque todos los estados nacionales nacen en contraposición a otros estados nacionales. Entonces, esa necesidad de hermano menor, de pequeño, nos genera obviamente una relación de odio con el porteño, por ejemplo, que es uno de los grandes villanos de nuestra historia. Y eso obviamente fue generando un héroe bastante sui generis. ¿Ah? Digo esto porque en realidad Artigas no es en ningún caso un héroe uruguayo, pero cada vez que alguna provincia argentina levanta la bandera artiguista nosotros nos enojamos, ¿no? Sacamos ese enano fascista de adentro, nacionalista al extremo, casi chauvinista, y nos molestamos cuando de repente Entre Ríos, Santa Fe o alguna otra provincia dice ser artiguista, por ejemplo. Pero en realidad... Sí, claro, Artigas es tan nuestro como el dulce de leche y la comparsita, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, exacto, ¿no? Pero en realidad Artigas era peruano, ¿o me equivoco? ¿Cómo? En realidad Artigas era peruano. Cuando Artigas nace, estas tierras formaban parte del virreinato del Perú, ¿o me equivoco? Absolutamente, claro, absolutamente. Era parte del virreinato del Perú, porque el virreinato del Río de la Plata se crea en 1776 recién. Y Artigas nace en 1764, totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista estricto, sí, claro. Por supuesto, era parte de aquella lógica. Lo que pasa es que si nosotros estudiamos, digamos, los fenómenos del siglo XIX con la cabeza del siglo XX y con los estados nacionales, es difícil de entenderlo. Es lo mismo que cuando las personas dicen los charrúas eran uruguayos. Esos son disparates. O los incas eran peruanos. Ese tipo de disparates que en realidad parece que hay libertad de decirlos, ¿no? Pero no es así. No existían los países. No, bueno, si hay algo que hay libertad para decir en este país son disparates, Leo. Mirá qué espaldarazo para vos. Te mando un gran abrazo. Mercedes Vigil, nada más y nada menos, ¿eh? Un abrazo grande para Mercedes, hemos trabajado juntos muy bien además. Ahora viene después de ti. Fíjate otro tema que te quiero plantear que tiene que ver con la tapa de tu segundo libro de la historia escondida del Uruguay, Héroes, Antihéroes y Villanos, en las cuales están Fructuoso Rivera y Manuel Oribe, junto con La Valleja, para mí obviamente, los tres verdaderos héroes uruguayos. Dejemos los Artigas como héroe oriental. Dos figuras en cierta medida también trágicas, pero con reconocimientos diferentes. Uno tiene su reconocimiento, avenidas, un departamento con su nombre, también su leyenda negra que le hicieron en relación a Sal Si Puede. El otro
creador del Partido Colorado, el otro, creador del otro gran partido tradicional, el Partido Nacional, pero no tiene ni siquiera un pueblo más o menos importante con su nombre. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto tiene que ver con una cosa que yo trato en el tomo 1, que es básicamente la creación de mitos, pero al mismo tiempo la apropiación de mitos y creación de historia oficial, ¿no? Que historia oficial no es particularmente santificada por una persona en particular, sino que es la creación de un relato, y ese relato en general es colorado. La historia nacional, el relato oficial, en general es colorado, ¿tá? Esto me ha generado discusiones con Julio María Sanguinetti, que una vez me agarró fuera de un canal y se enojó conmigo porque él dice que la historia nacional es pibeliana y Pibel era blanco, pero no es así, ¿tá? La historia en esencia es colorada, ¿tá? Lo que hizo Pibel fue agregarle una concepción importante con respecto a los caudillos, ¿tá? La historia pibeliana es una historia caudillesca por encima de los doctores, pero eso podemos tratarlo algún día. Pero el tema es que es una historia colorada. Entonces, al ser una historia colorada, ¿tá? Manuel Oribe, que es no solamente un personaje importante de este lado del río, sino del otro lado del río, porque fue uno de los que llevó adelante la guerra contra los unitarios por parte de Juan Manuel de Rosas. Era el número 2 de Juan Manuel de Rosas, líder del ejército de los rojos de Rosas, porque es interesante porque era blanco, pero su ejército era rojo porque los federales eran rojos. Por lo tanto, ese personaje no va a aparecer con nitidez en las calles, no en la nomenclatura, en todo aquello que va confeccionando la historia oficial o va generando la historia oficial. Y no va a aparecer. Va a aparecer Flores, por ejemplo, que en realidad mira que Flores no es una figura que a mí me genere prurito ni nada. Yo puedo hablar de Flores perfectamente, y sé que se configuró como un villano para gran parte de la historiografía revisionista, pero es una figura interesante, a un montón de libros que hay sobre Flores. Pero a lo que voy es que si Flores tiene un departamento, Venancio Flores, que estamos hablando de un caudillo no de la independencia, sino de un caudillo de tiempos de post-independencia, ¿por qué Oribe no lo tiene? O sea, es lo que siempre me he preguntado y he pedido, que Oribe tenga. Increíblemente ni siquiera en el directorio blanco encontré eco, cosa que yo pensé que iba a tener, pero bueno, estoy acostumbrado a pedir cosas que parecen ingenuamente, parecen buenas, pero no. Ahora, impresionante lo que ha generado de respuesta de la gente, Leo, esto que dijimos que Artigas era peruano en el sentido del virreinato del Perú y no oriental como se creía. Estamos hablando del nacimiento, que nada tiene que ver Artigas, ¿no? Y muchísima gente saludándote por tu presencia aquí en estado de situación. Hay una de los aportes que te quiero leer que tiene que ver, ¿no? Dice: muy bueno tener a Leo Borges en el programa, Neri, sabiendo que es un historiador afín a la izquierda, especialmente a Fernández Huidobro, muy respetable por su intento de ser objetivo al momento de dar su visión de la historia, y sus personajes hablan muy bien del programa. Bueno, yo me considero un libre pensador, y los aportes tienen que venir de todos lados, y si algo le reconozco a Leo es esa objetividad y ese encare bastante irreverente que tiene que ver con estos tiempos de una historia que, si uno la deja de lado en la parte, llamémosle marcial, Leo, algunas veces hasta parece cómica, ¿no? Absolutamente. A mí me gusta decir que yo intento hacer historia con un martillo, ¿viste? Como Nietzsche hacía filosofía a martillazos. Y sí. Justamente, hacer historia con un martillo es pegarle a los mitos, pero a todos, ¿tá? Entonces, quédense tranquilos que van a aparecer, además faltan 2 tomos de este libro, y el tomo 4 es historia reciente. Y ahí también me voy a meter en los mitos. Está muy bien, espero que sigas en esa línea, porque creo que es lo que los jóvenes necesitan hoy, conocer un poco más de la verdadera historia. Yo lo siento, y no voy a nombrar ejemplos porque me puedo tocar sentimientos de amigos, muy amigos además, pero cada vez que nosotros tiramos algún rompemitos, especialmente en la historia más reciente, en Uruguay, de gente que fue o que tiene calles por todos lados con su nombre y de repente fueron bastante villanos y protegieron a sediciosos y redujeron dinero de los... se me enoja mucha gente, muchos amigos, pero no se me enojan porque estoy diciendo una verdad. Justamente se me enojan por estar diciendo eso y no dejar de decirlo, ¿no? Es como que en el ocultamiento o en el mito prefieren vivir, o en lo que yo le llamo
las verdades simpáticas, si la verdad tiene que ver, o el ocultamiento, o la media mentira tiene que ver con mi propia historia. Y yo creo que la historia es historia, te guste o no te guste, y como tal hay que contarla. Sí, lo que pasa es que, digamos que han habido muchas generaciones de historiadores, así que podemos hablar del presente, pero prefiero hablar un poquito de historiadores clásicos, que muchas veces esos historiadores clásicos que forjaron la historia, que son gigantes, donde nosotros nos paramos arriba porque fueron los que documentaron, los que estudiaron y todo, muchas veces a esos historiadores vos le preguntabas, ¿qué preferís? ¿Saber la verdad o apuntalar un discurso? Y preferían apuntalar un discurso, ¿se entiende? Eso sucedió y bueno, eso lo saben los historiadores. Y hay muchos historiadores muy famosos, importantes, que prefirieron eso, ¿se entiende? Entonces es muy difícil a veces romper con esas lógicas. Óscar de Durazno dice, mirá Neri, qué cosa curiosa, ¿no? Acá en Durazno la casa de Rivera y primera casa de gobierno del país está frente a la calle, o queda en la calle Manuel Oribe, ¿no? Ahí se encuentra la historia de estos dos personajes únicos en la historia de creación de nuestro país. Leo, la verdad, ha generado una enorme cantidad de mensajes, después te lo voy a hacer llegar a algunos para que te quede como parte de tu currículum. Qué lindo que la gente reconozca a un historiador joven como es tu caso, y que apoye este tipo de encare de la historia, que en cierta medida sigue también una línea de mi querido y gran amigo, para mí un honor que me daba con su amistad, que era Lincoln Maistegui Casas. Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación con el historiador Leonardo Borges. Recuerden los libros de Leonardo, porque les aconsejo desde ya, los tres que estoy aconsejando: Sangre y Barro, la historia de las luchas políticas entre blancos y colorados entre 1830 y 1904, y estos últimos dos de la historia escondida del Uruguay, 3 libros que no deben faltar en sus bibliotecas. Seguimos disfrutando del gran polaco Goyeneche y este tango 1 de Discépolo, y ya viene Mercedes Vigil.